Imagina que trabajas todo el mes, recibes tu sueldo, pagas algunas cosas, te das unos gustos, y cuando llega el final del mes te preguntas, ¿a dónde se fue todo mi dinero? Si alguna vez te sentiste así, este video es para vos porque hoy te voy a mostrar los 10 errores financieros más comunes que están destruyendo tus finanzas personales en 2025. Y, lo más importante, te voy a enseñar cómo evitarlos paso a paso. Quédate hasta el final porque te voy a dar una estrategia que puede transformar completamente tu manera de manejar el dinero y que muy poca gente aplica, pero que funciona como un efecto bola de nieve para alcanzar la libertad financiera. Así que dale al botón de suscribirte, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu futuro económico. Error número 1. No tener un presupuesto real. La mayoría de las personas piensa que con recordar en la cabeza cuánto gana y cuánto gasta, ya está controlando sus finanzas. Pero la realidad es que sin un presupuesto escrito y claro, siempre vas a gastar de más. En 2025 existen aplicaciones gratuitas como FinTonic, Wallet o incluso Google Sheets con plantillas prearmadas que te permiten visualizar tu flujo de dinero. Tener un presupuesto es como encender la luz en una habitación oscura. De repente ves dónde está cada peso, dólar o euro, y eso te da poder para decidir. Error número 2. Gastar primero y ahorrar después. Esta es la trampa más común. Si me sobra, ahorro. Pero la verdad es que casi nunca sobra. La clave es aplicar la regla del págate a ti primero. Apenas recibas tu ingreso, aparta mínimo un 10% para ahorro o inversión, aunque parezca poco. Ese hábito es lo que construye riqueza a largo plazo. Error número 3. Vivir de la tarjeta de crédito como si fuera ingreso. La tarjeta es una herramienta, no un sueldo extra. Usarla mal te ata a deudas interminables con intereses altísimos. ¿La solución? Usar la tarjeta solo para lo que puedas pagar de inmediato y aprovechar beneficios como puntos o cashback, pero nunca financiar gastos corrientes. Error número 4. No tener un fondo de emergencia. Muchos dicen, ¿para qué si tengo tarjeta de crédito? Error fatal. El fondo de emergencia te salva de endeudarte cuando aparece un gasto inesperado como una reparación, un accidente o quedarte sin trabajo. La recomendación mínima es tener el equivalente a 3 meses de gastos básicos en una cuenta de fácil acceso. Error número 5. Invertir sin conocimiento. En 2025 es más fácil que nunca abrir una cuenta en una app de inversión y empezar a poner dinero en acciones, ETFs, criptomonedas o incluso tokens de bienes raíces. Pero cuidado, invertir sin educación es como jugar al casino. Antes de invertir, invierte en tu educación financiera. Dedica tiempo a leer, escuchar podcasts, ver cursos gratuitos en YouTube, entender conceptos como riesgo, diversificación y horizonte de inversión. Error número 6. No pensar en el largo plazo. Mucha gente vive solo el presente financiero y no planifica para la jubilación. Hoy, los sistemas de pensión son cada vez más débiles y depender del gobierno es arriesgado. Aprovecha herramientas como planes de retiro, cuentas de inversión a largo plazo y fondos indexados. Mientras antes empieces, más fuerte será el interés compuesto trabajando a tu favor. Error número 7. Caer en el estilo de vida inflacionado. Cada vez que recibimos un aumento de sueldo, lo primero que pensamos es en subir de nivel, cambiar de coche, mudarnos a un lugar más caro, comprar ropa de marca. Eso mata tus finanzas. El secreto de quienes se enriquecen es mantener sus gastos controlados incluso cuando sus ingresos crecen y usar esa diferencia para ahorrar e invertir más. Error número 8. No hablar de dinero en pareja o familia. El dinero sigue siendo un tema tabú y eso genera peleas, deudas compartidas y falta de organización. Sentarse a conversar sobre metas financieras, deudas, ahorros y proyectos comunes es fundamental para evitar sorpresas desagradables. Error número 9. Dejarse llevar por modas financieras. Cada año aparece la inversión del momento. Criptomonedas,
NFT, IA, trading automático. Muchas personas se lanzan sin entender y terminan perdiendo todo. No hay fórmulas mágicas. La riqueza se construye con constancia, disciplina y estrategias probadas. Antes de subirte a una moda, analiza si realmente se adapta a tu perfil de riesgo. Y error número 10. No invertir en vos mismo. Puedes ahorrar, puedes tener un presupuesto, puedes hasta invertir, pero si no te actualizas, si no mejoras tus habilidades, si no aprendes a generar más ingresos, tus finanzas siempre estarán limitadas. La mejor inversión es en tu educación, en aprender nuevas herramientas digitales, en generar fuentes adicionales de ingreso. Ahora que conoces los errores, quiero darte la estrategia extra que puede cambiarlo todo. El método del 50-30-20. No, es muy simple. Destina el 50% de tus ingresos a necesidades básicas, 30% a deseos y estilo de vida, y 20% a ahorro e inversión. Con esto vas a lograr equilibrio, disfrute y crecimiento a la vez. Y si sentís que el 20% es demasiado, empezá con un 5% y anda aumentando poco a poco. Lo importante es crear el hábito. Recordá, la libertad financiera no se logra de un día para el otro. Se logra con disciplina diaria. Si evitas estos errores y aplicas las herramientas de 2025 como apps de control, inversiones accesibles y educación gratuita en línea, vas a estar mucho más cerca de construir la vida que querés sin depender de deudas ni de un solo sueldo. Si llegaste hasta acá, te felicito porque la mayoría se queda en el camino. Ahora te quiero preguntar, ¿qué error financiero crees que cometés más seguido? Déjalo en los comentarios porque voy a responder y darte un consejo personalizado. Y como te lo prometí al inicio, el cierre poderoso es este. Tu relación con el dinero define tu libertad. Cada peso que gastás o invertís es un voto por el futuro que querés. Hoy podés decidir seguir como hasta ahora, o podés tomar acción y construir paso a paso tu libertad financiera. Si este video te ayudó, dale like, compártelo con alguien que lo necesite. Y suscríbete al canal porque cada semana te traigo estrategias financieras prácticas y fáciles de aplicar. No dejes que otro año pase sin tomar el control de tu dinero. El mejor momento para empezar fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Y recordá siempre, el dinero es una herramienta, no un fin. Úsalo con inteligencia, con propósito y con visión, porque si vos no controlas tu dinero te va a controlar a vos. Hasta la próxima, nos vemos en un nuevo capítulo de Inversión y Finanzas.